Hola, buenas tardes, un gusto poder saludarlos y compartir un poco los conceptos de gran relevancia que sirven para tener las bases del curso del Derecho Constitucional. Para iniciar, procederé a desarrollar los conceptos de Constitución y Estado. Vollmer, en su libro ¿Qué es una Constitución? Principios y conceptos, define la Constitución como aquella que describe los principios básicos del Estado, las estructuras y los procesos gubernamentales, así como los derechos fundamentales de los ciudadanos, dentro de una ley superior que no se puede modificar de forma ordinaria. ¿Qué es el Estado? Pues vamos ahora a citar a Guillot en el 2012. Este concepto de Estado viene ligado a una noción de territorio. Este territorio que compone un Estado y las personas que están dentro es reconocido pues por la comunidad internacional. El Estado abarca el total de la administración pública, tanto el poder centralizado como el descentralizado. El Estado social de derecho se compone de un conjunto de leyes y normas que tienen como función principal el regular el correcto funcionamiento del Estado, utilizando la potestad de imperio propio que tiene para velar el cumplimiento de la legislación vigente. El objetivo primordial se enfoca en procurar la mejor calidad de vida de sus ciudadanos, mediante políticas que van a incidir sobre la educación, la seguridad y la salud. En Costa Rica, es importante conocer cuál es la relación entre Estado y la Constitución. El Estado va a requerir de la Constitución para establecer su organización y la Constitución se puede implementar solamente mediante las instituciones del Estado, encargadas de su cumplimiento. En el marco del Estado constitucional, la Constitución hace legal que cuando se aplica el poder sea dentro de la ley. Por eso, hemos hablado en relación de ambos conceptos, pero vamos a ampliar un poquitito la Constitución. La Constitución es la norma suprema que ordena la organización de un Estado. Va a tener un marco legal de referencia y pues ese marco es con el que van a trabajar las instituciones basado en su organización y su forma de actuar. Se encuentra en la cúspide del sistema normativo, ya que su texto recoge elementos esenciales para poder vivir en sociedad. En la primera norma, la fundamental del derecho constitucional. ¿Cuáles son sus características? La ley escrita en nuestro país es con la Constituyente de Cádiz, que comienza verdaderamente la historia del derecho constitucional. Es ley suprema, eso quiere decir que pues en la organización del Estado pues son los lineamientos que crean las normas jurídicas de menor rango. O sea, está la Constitución y bajo eso se van a crear otras leyes. Es rígida, pues pretende que no sea modificada por cualquier persona, o sea, tiene un proceso cerrado donde para poder modificarla sí lleva un trámite de mayor complejidad, ¿verdad? Se le pueden hacer reformas parciales que pretenden modificar uno u otro artículo o generales que ya busca modificar toda la Constitución. Los principios de la Constitución van a ser de gran relevancia como la columna vertebral de un sistema democrático y del Estado. Vamos a iniciar con el principio de legalidad, específicamente lo que quiere decir que nadie puede ser sancionado por una ley si no es que previamente está establecida. El principio de igualdad, que pues está protegido en el artículo 33, dice que todos deben de ser tratados por igual, con respeto a sus derechos fundamentales señalados en la Constitución. Está el principio de culpabilidad. A nadie se le hará sufrir por pena, sino por delito, cuasi delito falta, sancionados por la ley anterior en virtud de una sentencia firme dictada por una autoridad competente. Previamente una oportunidad concedida al indiciado para ejercer su defensa. Entonces, básicamente que tenga un abogado, que pues exista una ley previa y que aparte de eso se pueda mostrar la culpabilidad. Las funciones de la Constitución política van a ser la función de orden,
la que marca las pautas de rigor para establecer el orden de la sociedad, organizar el sistema del Estado, va encaminado principalmente a buscar el bienestar del pueblo. La función de estabilidad es que la constitución política es garante de la estabilidad debido a que pues, provoca seguridad y respeto del derecho de las personas. Las funciones, vamos a hablar un poquito de las funciones de la Constitución. La función de garantizar la libertad y la autodeterminación de las personas es por el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y se refiere a que nadie puede ser inquietado por acto alguno que no infrinja la ley. O sea, si no hay un acto que va contrario a la ley, no debería de ningún momento perseguirse por alguna razón. La función de organización del Estado, pues la Constitución política tiene en ella la división de los poderes y va a establecer las funciones de cada uno. También tenemos la función de establecer normas básicas para regular la relación entre el ciudadano y el Estado. Por ello va a plasmar los derechos y las obligaciones de los ciudadanos para evitar que sean situaciones abusivas por parte del poder, mediante el reconocimiento de principios. Ahora pues vamos a hablar un poquito del derecho constitucional. El derecho constitucional se puede definir como la rama del derecho que tiene como objeto el estudio de la constitución política. El estudio de la organización y la estructura del Estado se constituye como una de las principales cosas que persigue el derecho constitucional. Es por ello que podemos decir que el objeto principal del derecho constitucional es la organización del Estado, la determinación de las atribuciones del gobierno y la garantía en el ejercicio de los derechos individuales. El contenido del derecho constitucional, además de las normas, son los derechos y garantías de los individuales que son interpretados por diversos operadores jurídicos. Se basa en el análisis de normas fundamentales que definen un Estado. El primer aspecto a tomar en cuenta de la instalación del Estado de Derechos por medio de una Constitución. El segundo, y con respecto al contenido, debemos tomar en cuenta el reconocimiento de garantías de derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. Un tercer aspecto al que se refiere va a ser la promulgación de principios constitucionales, como el ambiental y el educativo, que se reflejan en el artículo 50. Y en cuarto lugar, al cual se refiere la promulgación de principios constitucionales de contenido constitucional. Debemos referirnos a la regulación del procedimiento de la reforma de la Constitución en sí misma. ¿Cuáles son las fuentes del derecho constitucional? Vamos a hablar de fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primarias van a ser las normas escritas y las secundarias son aquellos aspectos jurídicos dentro del ordenamiento como el uso y la costumbre. Para lograr un análisis adecuado de las fuentes de derecho, haremos una división en fuentes directas y fuentes indirectas. Las fuentes directas va a ser la Constitución, las declaraciones, los tratados, los pactos, convenios internacionales en materia de derechos humanos, sin dejar de lado la ley de la jurisdicción constitucional. Como fuentes indirectas es todo lo que ayuda a interpretar esa norma. Encontramos el uso, las costumbres, principios constitucionales, valores, la jurisprudencia, especialmente pues la que sale de la sala constitucional. Pues como reflexión personal, sin caso de que se convocara una asamblea constituyente, generaría un debate sobre el futuro del Estado, la democracia de Costa Rica. Podría ser pues una oportunidad para modernizar la constitución que tenemos actualmente y que data de muchos años atrás, donde la historia de Costa Rica era completamente diferente a la que tenemos actualmente, los delitos, la forma de vida del costarricense, pues años atrás era muy diferente a lo que actualmente es. Nuevos mecanismos de participación ciudadana, ¿verdad? A nivel de decisiones,
de Costa Rica. Sin embargo, existen riesgos significativos. ¿Y cuáles serían esos riesgos? Que puede ser usado políticamente para modificar en pro de un grupo político en perjuicio de muchos ciudadanos que no estarían de acuerdo y de otros grupos políticos que están en contra de ese mismo. Y pues debilitar un poco los mecanismos y controles del Estado. Pues dentro de la perspectiva de los derechos fundamentales, una asamblea constituyente podría fortalecer la protección de derechos humanos. Sin embargo, existe ese riesgo que sea usada para beneficio de unos. Muchísimas gracias por el tiempo, por poder escucharme y muy buenas tardes.